Mis queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estés escuchándonos y transmitiendo. Mi nombre es Esvald Huerta y estoy muy contento porque este día está participando con nosotros el licenciado Juan Antonio Negrete, que él, entre otras cosas, además de ser un excelente amigo, también es un extraordinario amante de la cultura. Y dime si estoy bien, todavía eres presidente de la asociación de la sociedad de alumnos de la No, Facultad de Derecho de la UNAM. Mi querido Juan Antonio, bienvenido. muchas gracias, queridos Valdes. Un gusto y un honor estar en este espacio con tu querido auditorio. Y en ese punto que dices, pues ya paso a ser ahora Ya sí, eres ex ex. presidente, Ok. pero pues seguimos trabajando en pro de la Facultad de Derecho, en pro de los jóvenes, de mis compañeros Sí. estudiantes, y pues a seguir, ahora desde la trinchera como licenciados, como abogados, pues a darle en todo este punto y en este mundo, ¿no? Me parece maravilloso. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Todo lo que está ocurriendo con respecto a la cultura, en este preciso momento, que es el momento como del resguardo, por llamarle de alguna manera, es interesante, pero yo creo que hay una cuestión más importante que a mí me gustaría tratar contigo en el plano legal, Ujú. y para que después tengamos otra entrevista, mi querido Juan Antonio, y podamos platicar acerca de las otras cosas que son, pues, evidentemente, situación actual, legislación, acciones, porque yo creo que hay acciones legales que se pueden hacer, ¿no? Y que podemos recurrir a nuestro derecho como ciudadanos para tener ese acceso inalienable que es el acceso a la cultura, el cual, si, no, si bien no lo están coartando, sí lo están minando. Mira, sin duda alguna, querido Osvald, hoy por hoy estamos viendo una crisis cultural porque tú como artista, como presidente de una asociación encargada de fomentar la cultura y que son muy pocas en el país, yo creo que muy contadas, hemos visto que a lo largo de muchos años no se le ha dado el apoyo ni el interés que requiere a muchos proyectos que son muy novedosos y que traen mucha carne joven, como podemos definirlo en esa parte, y que a veces se ven mermados porque no saben cómo acceder a esos recursos para poder llevar esa creatividad que tienen a la práctica, ¿no? Y en este Claro. caso, tú haces un pilar para poder encaminar ciertos proyectos. El problema es que vemos que en este país lo que hay de cultura para el apoyo de la sociedad pues es poco y de eso poco que tenemos, pues puede estar hoy por hoy en riesgo de perderse. Entonces esto nos llevaría todavía a una crisis más profunda culturalmente en México. Ajá. ¿Y a qué me refiero con esto? Algo que tú has hecho has abanderado en redes sociales, a través de tu sociedad y todo, que es el famoso decreto que se expidió en el Diario Oficial de la Federación por el hoy Ejecutivo Federal, el presidente, respecto de la eliminación de los fideicomisos públicos Sí. que existen, donde pues obviamente en estos fideicomisos públicos pues vemos afectado sobre todo al FONCA, ¿no? Este fideicomiso nacional para el apoyo de la cultura y las artes, Sí. que es uno de los encargados que beca muchos proyectos, beca muchas personas y que él se abandera en dos aspectos fundamentales. Uno, decía el Ejecutivo Federal y a través del decreto, que es aplicándonos a la ley de austeridad, que es novedosa, que es apenas del año pasado, de inicios de la gestión. Esta ley lo que dice es que pues, tenemos que apretarnos el cinturón, que el gobierno federal tiene que administrar muy bien los recursos, no gastar de más, tenemos que tener una disciplina fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en ello, toma el quehacer de emitir un decreto para poder decir, ¿saben qué? Ha habido corrupción a través de estos fideicomisos, corrupción que obviamente no se ha comprobado y que es muy fácil poder decir en el discurso, hay corrupción, pero si no lo comprobamos, pues Bueno, pues ese ha tampoco sido un discurso que este es viable. personaje ha hecho desde hace muchos años, o sea, ¿no? Es su Exacto. discurso abanderante. Y mira, y si hay corrupción o no, se tiene que demostrar y tenemos que ejercer las acciones correspondientes, pero no puedes meter todo a un costal. Y ahí es lo que vamos a definir en este punto. Por ejemplo, ¿qué es un fideicomiso? Claro. Fideicomisos públicos, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos establece palabras más, palabras menos para no confundir, que es esta
aquel que establece el gobierno a alguna acción necesaria para el Estado y que se tiene que administrar. Entonces, ahí se van a destinar ciertos recursos para atender esos problemas o esas necesidades prioritarias. Una de ellas ha sido la cultura, que Claro. como bien decíamos, pues si bien no ha sido la mejor todo el apoyo que tenemos, sí ha sido pieza fundamental para que muchos proyectos desde que se crearon a la fecha tengan mucho margen. Es decir, desde que se creó a la fecha han tenido muchos proyectos que han sido visibles. Claro. Entonces no podemos decir que no ha cumplido su meta. Entonces, lo que yo veo aquí es, Valdés, que se va a abrir una brecha muy importante, porque en el decreto se establece que se van a eliminar todos estos fideicomisos públicos, pero señala que pueden haber ciertas excepciones. ¿A qué nos referimos con estas excepciones? En primer lugar, un fideicomiso que se haya establecido por ley no va a poder ser por ley, tiene que ser a través de un proceso legislativo. Ajá, en primer lugar. Sí, ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el Fidecine. claro. Este fideicomiso de inversión y estímulos al cine se encuentra en ley. Sí, Entonces, no considero yo que lo puedan tocar y menos meterse con los estímulos fiscales que contempla la ley del impuesto sobre la renta para el estímulo al cine y al teatro. ok. Entonces, en ese punto no creo que haya un problema. El FONCA sí es una preocupación. ¿Por qué? Porque nos dice que las excepciones que puede haber en los fideicomisos son todos aquellos que no tengan una estructura orgánica, que no tengan una administración, un manual de organización, un comité establecido. Es decir, que sean fideicomisos que no tengan una estructura orgánica bien delineada. Sí, FONCA, si bien es cierto, tiene un instituto, bueno, tiene una organización en la cual contravienen muchos, vamos a llamarlo asociaciones civiles, pueden concurrir personas, pueden concurrir, tiene una cierta administración, su estructura orgánica es un poco raquítica. Entonces, yo creo que ahí es donde van a presentar la excepción y donde están obligados para poder salvar el FONCA, aunque lo veo un poco difícil. sí, El día de ayer, si no estoy mal, se estableció, le preguntaban a la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, tú bien sabes que el que la preside es Sergio Mayer, que es un sí. actor, él decía que lo que podrían hacer es establecer el FONCA en la ley de cultura que tenemos, derechos culturales y demás, Secretaría de Cultura y Derechos Culturales, algo así dice la La ley, legislación. sí. Uh-huh. Eso podría ser Bueno, una estamos medida, haciendo las modificaciones, digo, y estamos participando en la mesa. Para la ley de eso es cultura, exacto, exacto, para la ley general de cultura y derechos culturales. Y estamos haciendo exacto. el reglamento o estamos trabajando en la ley de artes escénicas de la ley general de cultura y derechos culturales. Que eso es importante, porque si se logra establecer esos fideicomisos en ley, pues obviamente se pueden proteger. Claro. La cuestión aquí es que tenemos el tiempo encima, Svald. ¿Por qué? Porque el decreto dice que hasta el 15 de abril tienen Así todos es. esos fideicomisos para trasladar los recursos a la tesorería de la federación. Y las excepciones tienen, por ende, por interpretación, se tienen que presentar antes del 15. Entonces, ya estamos cortos de tiempo y ya hay que trabajarlo. Entonces, veo muy difícil meter al FONCA en la ley antes del 15, por supuesto, por el proceso que conlleva. Pero sí, si presentamos esta excepción en la cual podamos mantener la razón de ser de la estructura orgánica del FONCA, sí Sí. podemos, obviamente, por el tamiz prioritario que tiene, salvaguardar este fondo. Yo lo que veo aquí, Esvaldi, me parece muy delicado, es que lo que estamos viendo es que el gobierno quiere obtener recursos de donde sea. Claro. Y una forma de obtener los recursos va a ser a través de esos fideicomisos. Yo no veo ahí cuál sea la tesitura realmente, la razón primigenia que fundamente esta medida, que sea la de obtener meramente ingresos. Y eso creo no limita o no es posible determinar que la Claro. excusa por obtener esos ingresos te permita eliminar todo fideicomiso sin antes evaluar la razón de ser de cada uno y el por qué se crearon y el por qué existen, ¿no? Ahora, sí, Ujú. efectivamente, hay opacidad en las decisiones a ultranza. Entonces, porque no hay tampoco un sustento que diga, ¿para qué es? ¿No? O sea, no,
si me hablas solamente de un plan de austeridad y porque se van a ocupar y porque van a hacer, pero mira, desde hace mucho tiempo, y digo, no me gustaría como meterme en ese punto, no hay un cómo hacer las cosas. O sea, a mí se me ocurre y ordeno como capataz, entonces lo que se me ocurrió, y luego ya vemos cómo lo resolvemos. Entonces, creo que esa, bueno, también no es una manera ni sana ni preparada de establecer una decisión, un gobierno, una empresa, un nada. O sea, porque para todo debe de haber pues, un organismo, una toma de decisiones, tal vez no un consenso. Yo no estoy nada de acuerdo con las cuestiones que se están haciendo consensuales a partir de plebiscitos, entonces, porque carecen de cualquier otro tipo de fundamento y que además están ilegales, todos los que se han hecho, pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Independientemente de eso, yo creo que aquí lo importante sí es salvaguardar no solamente el fondo, porque el fondo deriva de un mandato. Nosotros que hemos estado haciendo todas estas investigaciones, el fondo como tal, efectivamente, como carece de estructura y por eso corre riesgo, depende de un mandato y ese mandato fue otorgado desde hace tiempo me parece que es a Citibanamex. Y ese mandato se entrega directo y como mandato puede ser también revocable. Entonces, y es conocido como fondo, pues evidentemente, porque así se le trató durante siempre, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ya estaremos platicando también después sobre cómo funcionan esas cuestiones legales, porque desafortunadamente, en un mundo donde se carece de un entendimiento legal, de un estudio como tal, donde no se entiende la cultura como un medio para desarrollarse social, técnica, políticamente, entonces pues nos bloqueamos. Yo lo que sí puedo decir es que quieren que México se vuelva un país de ignorantes. Quien sea, no me importa. Entonces ponle la bandera que quieras, no me importa. Entonces México es un país de gente sabia, incluso desde por tradición. Es gente, México es un país de hermandad, México es un país de cultura primigenia, México es un país de solidaridad, es un país que aporta y es un país creativo por naturaleza. Querer volverlo ignorante a partir de bloquear instituciones de investigación, instituciones académicas, romper con estos mismos fideicomisos, porque a la UNAM y al POLI les toca, No, y romper con una les cuestión de recortaron el cultura. presupuesto. Claro, por supuesto. Entonces, eso es crear un país de ignorantes y volverlo populacho. Entonces, y eso es hacer que la gente no se prepare y no se acerque a las cuestiones. Es dar nuevamente a tole con el dedo y yo espero que se acabe muy pronto o el atole o el dedo. Pues mira, necesitamos ser conscientes de lo que implica, Esval, porque la cultura hoy por hoy es un derecho fundamental, lo tenemos consagrado en nuestra Constitución Está y a parte de la nivel Constitución, pero es internacional internacional, se abogado, constriña también, es eso. inalienable, es derecho humano. Exactamente. Estamos nosotros bajo la tutela Ujú. de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, estamos bajo la Haya, estamos bajo declaraciones internacionales que no se los pueden pasar por el arco Así del triunfo. es. Y donde se los pasen, vamos a accionar. Sí, mano. Mira, Esval, lo que dices tú es muy, muy delicado, ¿no? Y te voy a decir por qué es delicado, porque precisamente los derechos humanos surgen a nivel internacional y Se la cortó un poco, abogado. cultura más. Es decir, hoy por hoy tenemos muchos. Dime, ¿mande? Se corta un ¿Me poco escuchas? ¿Me escuchas? Ajá. A ver, ¿Ya nos escuchamos bien? parece que sí. Sobre Ya todo para sabes, que no se es corte la idea. parte de las tecnologías de la información Claro. y comunicación. Tú dices es bien cierto, es muy todo tu radio escucha, a todos los que nos están escuchando, es primordial que defendamos esos derechos
Sí, porque a todos nos afectan cuando estos no se cumplen. La cultura es un derecho del que gozamos todos y del que necesitamos, porque la cultura, ¿qué es, Esval? La cultura, si lo manejamos en un plan muy general, es todo aquello que produce el ser humano. Y todo lo que nosotros producimos, cuando va encaminado a las artes, sobre todo, nos permite gozar de una mayor estabilidad emocional, espiritual, de expresión, trae muchos valores consigo mismo. Y eso es una de las cosas que a nivel internacional sí se han apoyado, sobre todo por la iniciativa privada, y que nacionalmente tenemos que luchar y abanderar, que también se dé mucho apoyo a las asociaciones civiles y a la sociedad civil para que puedan hacer lo que muchas veces el gobierno federal, por múltiples razones, no puede hacer. ¿A qué nos llevamos con esto? Uno de los puntos raquíticos también es, Val, y que tú lo debes de saber porque eres presidente de una asociación civil que es una donataria autorizada, es que muchas empresas tienen el deseo de apoyar la cultura, pero en el sistema donde hay mucho terrorismo fiscal en el cual hay que pagar los impuestos y cuando pagamos los impuestos, pues pagamos los impuestos a aquella base de contribuyentes que ya nos tienen cautivos y no van por los otros contribuyentes que están en el mercado informal. No podemos nosotros deducir mucho de lo que nosotros queremos donar para la cultura. Por claro. ejemplo, hoy por hoy, las empresas que quieren donar para cultura, por ejemplo, a través de tu asociación, tienen límite del 7% Así es. del, eh, del, ISR, del, del impuesto sobre la renta del, del sí, ejercicio del fiscal ISR anterior. pagado exactamente. Entonces, estamos hablando que del ejercicio anterior que se pagó de ese solo 7%, tenemos que sacar, obviamente, el proporcional y eso lo puedo deducir. Obviamente, también demostrando con el certificado que dé la asociación de la donación hecha, pero pues un 7% realmente para muchas empresas no es mucho. Entonces, Ni lo que para la vemos cultura. en la práctica es que exactamente. Entonces, lo que vemos es que muchas asociaciones, muchas empresas dicen, es que quiero donar, pero no tengo un margen alto para poder hacerlo. Entonces, si se hiciera una reforma fiscal en la cual se estableciera que para el apoyo de cultura, de deporte y de otras ramas que son necesarias, se aumentara el porcentaje deducible del impuesto sobre la renta, pues Sí. obviamente yo creo que sería más atractivo estar donando en esa parte. Entonces, si de por sí dentro de la iniciativa privada tienes atado ese recurso fiscal para poder apoyar la cultura y a nivel federal, que es donde estaban los apoyos más grandes para poder apoyar todas estas iniciativas, pues Sí. obviamente, ¿qué nos va a resultar, Esval? Va a ser una crisis fundamental culturalmente. Y lo vamos a estar viendo a partir de este año, ni siquiera para el próximo. Exacto, o sea, porque de todas maneras la recaudación en este momento la tienen que hacer y se supone que, bueno, las empresas están ya previendo el gasto porque están haciendo la declaración del año pasado, pero este año, o sea, la declaración del Uh -huh. 2021 es la que va a salir atoradísima. No, y lo vamos a ver en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Recuerda que en el presupuesto de egresos de la Federación, el Sí. Estado marca todos los gastos que va a hacer y hacia las ramas prioritarias. Y hay una rama que es sobre todo para la cultura, la cuestión del FONCA. Entonces ahí es donde vamos a ver este problema. Tal vez no ahorita lo vamos a sufrir, pero el siguiente año todos aquellos actores, directores, productores, personas que quieren disfrutar de esa convocatoria, porque es a través de convocatorias también, no es como que se regalen. No, claro. Entonces, Que también deberíamos modificar, y es lo que entonces, estamos buscando, modificar las vías de ajá, acceso para que se pueda, bueno, en la medida de lo posible, es lo que ser estábamos más buscando hasta accesibles. estas sorpresitas, ¿no? Ajá. Poder buscar que más gente, más productores independientes pudieran entrar a verse beneficiados con esto. No, y que las empresas, empujar a las empresas a que lo hagan, Bueno, eso es lo que ¿no? estamos procurando nosotros con Culturalmente Responsable. Por eso los invitamos a que el donativo que se puede ejercer a partir de asociaciones civiles donatarias, que somos responsables, que estamos declarando, que estamos haciendo las cosas, se puedan sumar con nosotros.
para poder acercar la cultura. Y efectivamente, bueno, pues nosotros estamos propugnando o pugnando para una cultura mucho más cercana, de calidad, expedita, y con esos beneficios que la misma empresa tiene de poder hacerlo. Y por eso los invitamos. Ahora, explícanos para la Pues gente que sí, no sin lo duda. conoce, explícanos cuáles son los beneficios de esta inversión cultural. Bueno, ¿me podrías repetir la pregunta, Sí, querido claro, amigo? Porque se cortó. no te Gracias. preocupes. Que nos expliques para la gente que no conoce o que no ubica y que dice, oye, esto es interesante, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cuáles son los beneficios de donar al arte? ¿Cuáles son los beneficios de invertir en la cultura? ¿Cuáles son los beneficios de apoyar a una asociación como culturalmente responsable? Mira, creo que es muy importante y te voy a decir por qué y qué bueno que nos están escuchando. Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos la ley del impuesto sobre la renta, encontramos que dentro del rubro de las asociaciones o personas no contribuyentes, hablamos de personas morales, encontramos aquellas asociaciones civiles que tienen la facultad y el permiso de ser donatarias autorizadas, de recibir estos donativos. Sí, Encontramos un rubro muy específico, que se le puede dar esta donación a estas asociaciones cuando están apoyando la cultura. Y en la cultura hallamos todo. Es decir, cuando tú demuestras que culturalmente se está apoyando el cine, el teatro, eh, las bellas artes, cualquier arte, inclusive que lo abandera una asociación civil, ya con eso puedes tú, empresa, acercarte o persona física, nosotros como personas físicas sin ser empresa, podemos nosotros acercarnos a una asociación como culturalmente responsable y hacer una donación, que aunque sea solo el 7%, por lo menos es lo que yo invito es, pues bueno, como estrategia lo queremos ver fiscalmente, sin dañar al fisco, sin ir en contra de las leyes fiscales, pues estamos haciendo una donación que aunque sea del 7%, la vamos a poder deducir de nuestra claro. base gravable del impuesto al final, para nosotros, pues de alguna forma, pagar menos impuesto, pero lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo a que se hagan mejores cosas. Y mira, lo planeaba con una empresa y me decía una empresa, es que sí me gustaría apoyar la cultura, pero como empresarios también, ¿qué ganamos? Ay, que no se Y esto corte en es este momento, que es lo importante como algo muy, empresarios. ¿Qué gana el muy empresario para apoyar la cultura? Yo ahorita te voy a decir qué es lo que les ofrecemos para apoyar la importante. cultura. No se dan cuenta que asociaciones como la tuya y otras también les pueden repercutir. No, no, no. Y mira, y si no lo repetimos, un 7% para su ejercicio fiscal, es decir, el deducir este 7%, Sí, obviamente sumado a otras deducciones autorizadas que les digo a las empresas, ¿por qué no piensan que al momento en que su empresa está donando, también se pueden manejar las cuestiones publicitarias? Y las cuestiones publicitarias también tienen un marco específico también para deducciones. Hay que ver el caso en concreto, pero simplemente qué gana una empresa también al deducir ese porcentaje y donar a la cultura, pues que también tu empresa sea publicitada, sea conocida. Y a veces no hay mejor vía también para darse a conocer que a través de los medios culturales que existen. claro. Entonces, creo que no es nada deleznable el apoyar a la cultura, aunque tengamos un margen pequeño en comparación de otros países, y yo sí creo que tendríamos que reformar esa parte, de ampliarlo, ¿no? Pero creo que es una buena brecha de poder causar un impacto en el país y sobre todo como tu empresa. Aparte, Esval, es un tema que hemos venido agarrando tú y yo, sobre todo con la nueva norma 035. Sí, claro. Señor empresario también, si quieres ganar, otra parte importante de donar a la cultura es también a través de las asociaciones culturales, pues tú también implementar, como culturalmente responsable lo ha abanderado, pues que puedas cumplir la norma 035 que es sobre el estrés laboral. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que mientras tú tengas trabajadores o el ser humano a través de las bellas artes, puede desestresarse, puede tener
alimento espiritual, puede tener una forma de vida dinámica y estable. Y obviamente aprendes y adquieres conocimiento. Entonces, personas motivadas, sin estrés, con cultura, pues tienen un mejor desempeño, sin duda alguna. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante, querido amigo, Y y que eso es lo las que empresas no lo estamos entiendan. buscando, efectivamente. Eso es lo que estamos buscando para invitar a las empresas a que se puedan sumar con nosotros y que se vuelvan culturalmente responsables, que se vuelvan aliados de nosotros para este mismo apoyo a la cultura y sobre todo, ¿sabes qué? No nada más como para el apoyo a la cultura, sino para la modificación de cuál es la responsabilidad cultural empresarial, porque la responsabilidad cultural empresarial es eso, es formar parte del movimiento sociocultural más importante de México, donde nos unimos, donde nos aliamos para poder desarrollar las virtudes y los principios del humano. Estamos basados nosotros en desarrollo sostenible. Es decir, nosotros, nuestros principios están basados, y tú lo sabes, en derecho internacional. Entonces, ¿qué mejor que es nuestras bases y nuestros principios estén basados en acuerdos internacionales porque son mucho más fuertes y más sustentables que una ley que ha estado peleándose y moviéndose o que llega cualquier cuate como para querer cambiarla a través de algún edicto, ¿no? Entonces, abogado, ¿nos escuchas? Por Sí, ahí, sí, sí, ¿me escuchas? ahí. Sí, pero como que se ¿Tú, cortó. tú me Sí, escuchaste todo lo que dijimos? sí, pero llegó un momento en que ya no escuché, pero creo que no me perdí de la materia, de la carnita, como bien señalas. Creo que eso es lo importante, Val, como bien lo señalas. Pero sí tenemos que hacer cambios, tenemos que impulsarlos a través del Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados, como bien lo has manejado, y sobre todo presentar todos los recursos jurídicos que se puedan, siempre y cuando sea competente la vía para poder hacerlo, sea idónea, pero sobre todo no ser indiferentes a lo que está pasando, porque no todo se va a solucionar con lo jurídico, sino todo se va a solucionar en la medida en que se vayan haciendo los cambios prácticos y la gente y los empresarios vayan viendo con buenos ojos esta parte. Una de las cosas, de las joyas que todavía creo que tenemos en materia cultural a través de la ley del impuesto sobre la renta, pues es los estímulos fiscales, el 189 y el 190 que nos marcan los estímulos fiscales para el cine, el teatro. Pues obviamente también todo eso se puede deducir cuando apoyas. Simplemente tú como empresario te agarras, buscas al productor, estableces el 10% del ejercicio anterior respecto al impuesto sobre la renta, ese 10% lo metes a la convocatoria, el EFICINE, Sí, en específico de Fidecine, pero ahí es donde entra el Fidecine, este marco, pues aplicarlo, que te den esos recursos, hagas ese apoyo cultural, ya sea en el teatro o en el cine, y pues también esto lo puedes deducir, ¿no? Son estrategias que puedes hacer siempre y cuando vayan vinculadas al apoyo del arte y la cultura. Entonces, creo que más bien lo que hace falta es tener más congruencia, más conocimiento de todo lo que implica y no tomar decisiones a la ligera, porque hoy por hoy creo que sí es bueno atender la corrupción, creo bueno también tener austeridad, pero lo que no creo que sea bueno y creo y recomiendo que se asesore bien nuestro Ejecutivo Federal es tomar decisiones genéricas sin ver el impacto a corto plazo. claro. Entonces, ahorita yo creo que todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a atender esta cuestión de los fideicomisos públicos, porque yo sé que van a desaparecer, cultura no deberían tocarse. Para ello creo que se necesita establecer urgente y por otra vía, pues hacer entender que sería más caro el caldo que las albóndigas en este caso. Saldría más caro delimitar
y quitar esos fideicomisos que lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Claro, Entonces, completamente. hay, hay que impulsar eso, Osvaldo. Y tú, como presidente de una asociación civil encaminada a la cultura, creo que lo has hecho muy bien, pero hay que seguir apoyando. Invito al auditorio a que se sumen a Culturalmente Responsable, porque mira, creo que para hablar todos podemos, pero para ejercer en los hechos, pocos. Y Culturalmente Responsable creo que lo ha hecho, amigo mío. Y no lo digo porque estemos conversando ni por la amistad que nos une, creo que sí hay que dar atención, porque así como la tuya, a ganarse, ponerse las pilas y ejercer esos apoyos que hoy por hoy se tienen. Y invitar a todos aquellos que están metidos en las artes, actores, productores, pintores, escritores, todos ellos, a que se sumen, porque esto también los va a afectar, ¿no? No es algo que sea ajeno, sino van a sentir las repercusiones por eso mismo, ¿no? Fíjate que tuvimos diferentes reacciones ante el video y ante las cartas que estuvimos sacando. Uh -huh. La mayoría en el gremio afortunadamente lo apoya mucho, pero muchos decían, oye, pero yo no soy beneficiario del FONCA, o sea, a mí no me han dado nada y yo soy productor independiente y todo este rollo. Pero les decíamos, no importa, o sea, yo no soy beneficiario del FONCA. Sin embargo, es un fondo y efectivamente es un logro de la comunidad cultural, es un logro de los artistas, es un logro para la expresión de libertad, es un logro para el arte y para la cultura. Y si tú eres actor, músico, cantante, bailarín, diseñador gráfico, estás metido en este rubro, estás metido en este gremio. Y lo que nosotros siempre hemos invitado es a que también la gente se vuelva empresario cultural, emprendedor cultural. Y entonces poder hacer que de tu trabajo, generador de empresa de riqueza, y de riqueza me refiero bien, o sea, de que tu trabajo puedas vivir y puedas comer y que no estemos encerrados ahorita viendo a ver ahora qué se nos ocurre para ver Uh a quién -huh. me compra qué. O sea, sino que de tu trabajo puedas vivir decorosamente. Exacto. Y entonces, bueno, pues que en ese conocimiento podamos hacer la alianza vía culturalmente responsable para que a través de los proyectos artísticos y culturales podamos aterrizar con las empresas, ofrecerles no solamente ese deducible de impuestos, sino que a partir de su inversión nosotros podemos y tenemos la forma, los recursos y los mecanismos exclusivos de cultural para poder decirle, toma, toma, te reconocemos, te distinguimos, hacemos este evento, hacemos esto, tú ya eres una empresa, participamos de los artistas, se genera trabajo, empleo y hacemos una cadena de valor, porque México lo que necesita es una cadena de valor. Nosotros somos enlaces, somos puentes, nosotros tendemos manos. Culturalmente responsable es crear esta conciencia ideológica. Mira, Svald, lo que dices, y quisiera retomarlo, de esta persona que decía, no, es que yo no me he beneficiado del FONCA. A veces lo que pasa es que no se benefician porque no conocen el cómo beneficiarse de ellas y no lo buscan. Te voy a contar rápidamente una anécdota. Hace 2 años llevamos un asunto en el cual un productor, bueno, metimos el estímulo fiscal para el cine, este estímulo El fiscal para 189. proyectos de inversión en la producción, ajá, que es este estímulo fiscal a proyectos de inversión, de producción y distribución de cinematografía nacional. Así. Y este productor nos decía, es que me gustaría hacer un proyecto. Bueno, ¿tienes una empresa? Sí, ok. Esta persona logró de su ejercicio fiscal anterior, pues tuvo una ganancia de 100 millones, ¿no? Suponiendo, vamos a poner el ejemplo. Sí. Si pagamos nosotros de esos 100 millones, se pagó el 30% del impuesto sobre la renta, ya menos los ingresos acumulables, las deducciones, la PTU autorizada, etcétera, etcétera. Se obtuvo estos 100 millones, le descontamos el impuesto sobre la renta y pagó 30 millones de pesos. De esos 30 millones de pesos, nos dice el 189 que se puede ejercer el 10% de unos 3 millones, ¿no? Así es. Más o menos. Entonces, esto lo metimos a la convocatoria que salió del Del FIDE, si no estímulo. estoy Ajá. mal, que es ajá, y salió esta convocatoria que salen dos, una creo es en febrero y la otra me parece es en junio, Sí. ¿no?
Y metimos el proyecto, se metió, se ganó y se obtuvo que de todo el presupuesto que se iba a entregar para ese fideicomiso, que es el Fidecine, para esos créditos del estímulo fiscal, sí Sí, le otorgaron esos 3 millones junto con otras empresas, una película que fueron deducibles para el propio productor de su empresa y que claro, sobre todo, pues obtuvo la publicidad. Entonces tenemos 3 ganancias: un producto, cultural. deducciones y publicidad. Y después me decía otro productor que llegué a conocer, es que a mí nunca me ha beneficiado nada del Fidecine, que es este fideicomiso de inversión y estímulos al cine, ni el estímulo del ISR, del 189. Le digo, pues es que, ¿has buscado alguna vez el estímulo? No, pues es que se supone que nos lo tienen que entregar obligatoriamente. Error. El desconocimiento y la ignorancia son nuestros máximos enemigos, ¿no? Y más cuando estamos en un país en el cual es importante tener conocimiento y la cultura nos brinda que seamos cultos Cultos, claro, en esas partes. Entonces creo que hay que invitar a que si no saben, se asesoren, claro, porque todo esto se puede llevar a través de las ACE. Culturalmente responsable, como bien decías, puede ser el puente para ejercer los estímulos, para ejercer los fideicomisos y demás. Ahora, hay que ver que sí se pueda salvar esta parte del FONCA, o que si va a desaparecer el fideicomiso nacional, el Fondo Nacional el para fondo. las Artes y la Cultura, entonces se crea una figura para no dejar de apoyar lo que ya se venía haciendo, porque los fideicomisos no se crean por sí solos, se crean por algo. Y decir, repito, que todo en este mundo es corrupción, híjole, creo que necesitamos tener las pruebas para poder corroborarlo, ¿no? Claro. Porque si no probamos, pues es muy delicado los daños que podemos causar. Y lo mismo pasa para el teatro. Por ejemplo, yo veo que cuando dicen es que la gente no va al cine, creo que en México sí se puede estimular. Es decir, cine sí hay, por Dios. Mucha gente va al cine, la cultura del teatro, Sí, como puede ir a otras obras, pero el chiste no es la obra que esté mal, sino es buscar los apoyos y la conciencia para crear y aprovechar esa cultura que hoy por hoy hay. Digo, es muy bueno tener los apoyos y demás, y esto me lleva a una tercera reflexión, si me lo permites, Esbal, por favor. ¿es bueno tener apoyos? Sí, es muy bueno. ¿Es bueno tener asociaciones civiles, sociedad civil que apoye la cultura? Por supuesto. Pero de nada va a servir esas dos si no tenemos personas que estén verdaderamente comprometidas y que agarren el amor a la cultura, a las artes, que vayan a los museos, que vayan a las obras, que vayan al cine, que disfruten todo lo que se hace culturalmente hablando. Es decir, si no tenemos al beneficiario final, que somos todos nosotros, pues Claro, tampoco va a servir eso. Entonces yo creo que hay que fincar mucho una cultura de la cultura misma en claro. toda la sociedad. Y eso se debe hacer hasta con planes desde las escuelas, ¿no? Yo creo que está muy mal que en las escuelas no se apoye, y creo que culturalmente responsable ahí tendría que ver también una vía de entrar para que se dé ese apoyo desde niños a que vayan teniendo este acercamiento con los diferentes ámbitos de cultura en el país, y que sobre todo van desarrollando este pensamiento y esta creatividad, ¿no? Evidentemente. Ahora, también nosotros por eso apoyamos y hacemos proyectos que tienen que ver con apreciación artística y capacitación de manera cultural. O sea, tenemos aliados estratégicos extraordinarios que dan clase a los niños, que van a las escuelas. eh, 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 la Orquesta Iberoamericana y la vinculación que tenemos con Fundación Manos a la Obra es eso, para llevar las orquestas a la escuela, para llevar las orquestas a orfanatorios, preparar a las casas hogares para que puedan ellos tocar y que el instrumento y la música sean una alternativa también para ellos de una generación de dinero. O sea, las historias que tenemos a partir de Fundación Manos a la Obra, con quien somos aliados, ellos han logrado unas cosas maravillosas porque desde hace muchos años trabajaron con colegios donde ahorita los músicos que arrancaron con ellos ya están tocando en otras orquestas y están tocando en otros países
y que dices, wow, y que encuentras la vocación y la pasión a partir de encontrarte con el arte y con la cultura. Y por supuesto, para nosotros es bien importante esas alianzas y lo hacemos con gusto y lo hacemos con mucho gusto. Pues hay que seguirlo impulsando, Val, porque es fundamental. Aparte, hijo, creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Te perdimos, abogado, te perdimos. Producir cosas que al final se venden como un producto a la sociedad y que de ese producto, al final, pues de esos ingresos que se obtuvieron, ya después de pagar el impuesto respectivo, pues son ingresos que pueden mantener fluidez económica, ¿no? Tanto para Claro. las personas físicas como para las empresas. Yo creo que no es nada deleznable ya empezar a ver y a voltear los ojos a esta parte cultural, ¿no? Entonces, este decreto del 2 de abril creo que sí es un tanto alarmante. Vamos a ver cómo se va a estar estableciendo todo esto. Tenemos hasta el 15 de abril para analizar jurídicamente lo que se puede hacer y también exigir, porque parece que nos estamos volviendo un gobierno de decreto, dando la ley a un lado. No, no podemos, el decreto jamás puede legislar y No, parece que estamos en el país de las maravillas, donde todo puede suceder, ¿no? Al revés. pues Entonces hay que tener ahí atención. Si ahorita está en un riesgo. El Fidecine como fideicomiso de inversión y estímulos al cine, me parece que no va a tener problemas porque se encuentra en la ley de cinematografía, así es. pero sí creo que debemos propulsar y ahorita sobre todo acercarse al poder legislativo, al Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para empezar a crear y ejercer el Parlamento abierto, que como bien señalas, en mesas de trabajo proponer, pues bueno, si ya tenemos este peligro, entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestarlo y crear mejores cosas? Creo que las crisis permiten tener brechas de oportunidad, sobre todo oportunidades jurídicas, y hay que tomarlas en cuenta. Entonces, a toda la sociedad civil que nos escucha, a tu auditorio, pues impulsar, apoyar, a impulsar que haya iniciativas reales de cambio, que se dé, que participen del Parlamento abierto, es decir, que cuando hagan estas mesas de trabajo también se inmiscuyan, Está no solo abierto el los grupo, actores, está no solo abierto el las grupo, personas que lo viven pueden del arte, encontrar. sino Se llama todos. exactamente así, te voy a decir cómo se llama. Se llama el grupo para que quien quiera entrar a buscarlo. Consejo Comunitario en Legislación de Artes Escénicas. Está abierto Ok, para que lo puedan hacer. El Parlamento siempre ha sido abierto, se hace unas mesas de trabajo abiertas. Pedimos que no haya inscripción. Pedimos que si eres, por ejemplo, bailarín, te acerques a las asociaciones de bailarines y podamos hacerlo más grande. Que si eres escenógrafo, te acerques a las asociaciones de escenógrafo. Que si eres director o productor, te acerques a las asociaciones. No necesitas inscribirte necesariamente a la asociación, pero necesitamos representación. Entonces, por eso pudimos lograr en 3 horas, cuando lanzamos la convocatoria, más de 1,000 firmas, porque estamos representando, o sea, aliados de Culturalmente Responsable, pues hay más de 60 aliados de Culturalmente Responsable y afortunadamente pudimos reaccionar. Algunos que no revisaron el WhatsApp, que siguen muteando los grupos para que no los estén en eso distrayendo, es Val. los, los pusieron así, pero bueno, los invitamos a que se incorporen, los invitamos a que se sumen a Culturalmente Responsable y te agradecemos a ti, mi querido licenciado, que estás siempre al pie del cañón también buscando la manera en que la cultura puede acercar y permear a la comunidad, a la gente. Te agradezco mucho y te invitamos a que posteriormente hagamos un nuevo enlace y que podamos seguir Sí, ampliando claro todo que esto sí. porque ahorita ya el tiempo se nos está acabando. Acabando. No, claro que sí, es Val, y hablar de muchos temas y culturales también. Mira, realmente la vida me ha premiado de conocer y de gozar de la amistad de muchas personas que se viven del arte, viven de la cultura, tú un ejemplo y varios más, y que sobre todo, hijo, cuando ves cómo piensan, cómo actúan, la hermosura de lo que hacen, de lo que escriben, de lo que pintan, de lo que crean, de lo que actúan, todo, 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 dices,
hay que apoyarlo, Dios mío, es gente creativa, el mexicano es creativo, el mexicano tiene talento, todos nosotros disfrutamos de ese talento y cada vez que tenemos ese contacto con esta cultura, crecemos como personas, crecemos como familia, como sociedad y vaya, por eso mi compromiso tan grande en que hay que creer en la cultura y hay que hacerla crecer. Los jóvenes tenemos que meternos, tenemos que involucrarnos sobre Sí, todo en esto para que también seamos ejemplo para los niños, ¿no? Porque los adultos, quieras o no, pues pueden hacer cambios, pero hay que seguir la tarea que han dejado los que van delante de nosotros. Entonces, hay que hablar de muchas cosas. Yo estoy más que honrado, Osval. Es un gusto para mí y te ojalá esto agradezco. sirva para poner un grano de arena. Y pues mira, que siga culturalmente responsable, que sigamos trabajando muchas cosas y que sobre muy pocos toman las riendas y actúan. Muchos hablan, pero pocos accionan. Amigo, tú eres de los que accionan y eso es lo que hay que apoyar mucho también. Te agradezco muchísimo el honor y me siento honrado de, primero, de ser tu amigo, de que podamos compartir, de que podamos platicar. Te voy a invitar a que sigamos charlando en algunos otros momentos a lo largo, no solo de Claro que la sí. semana, sino a lo largo de mucho tiempo, y que ya cuando restablezcamos toda esta cuestión en el canal, pues podamos ya invitarte nuevamente al estudio y que podamos platicar directo con las personas. Pero mientras, bueno, a través del canal de Expert TV, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y muchas gracias al licenciado Juan Antonio Negrete, gracias, expresidente de la Asociación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues, un abogado y una persona docta, pero que sobre todo ama la cultura. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y mis amigos, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible Culturalmente Responsable TV. Gracias a Pablo Díaz, a Pablo da Silva. Gracias también a todos los que hacen en Expert TV posible estas transmisiones. Y acuérdense, quédense en su casa, quédense en la casa porque nos estamos protegiendo todos. Es responsabilidad de todos. Independientemente de cuál sea tu creencia, es responsabilidad tuya. Ver por mi salud y es responsabilidad mía ver por tu salud. Unidos, como los mexicanos que somos, lo vamos a poder hacer. Gracias a Miguel Baitz, gracias a Rubén Colombo, gracias a Lina, gracias a Samantha, gracias en los controles a mi querido Alex y a mi querido Oscar. Nos estamos viendo muy pronto. Por lo pronto, no se pierdan todas las publicaciones que hacemos de Culturalmente Responsable y las convocatorias. Los invitamos a que se sumen. Síganos en redes, culturalmente-responsable y Culturalmente Responsable por Facebook, para que puedan seguir todas las actividades que tenemos. Estamos preparando cursos, estamos preparando cosas más para poder tener una comunicación directa contigo. Sigue también los videos y apoya, por favor, todas estas campañas que estamos logrando a través de este Consejo Comunitario para la creación de la Ley de Artes Escénicas. Muchísimas gracias nuevamente, abogado, gracias, y gracias a todas las personas que nos están Nos escuchando, vemos. sintonizando y viendo a través de Expert TV, el canal de los expertos. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Chao.